Cuando me enfrenté a mi marido y a su amante en el tribunal, mi abogada dijo, «Señoría, un testigo más». La sala quedó en un silencio sepulcral. Se me oprimió el pecho. No puede ser», susurré. La sonrisa de mi marido se desmoronó cuando vio quién iba a entrar. Mi marido estaba sentado a 12 pies de distancia de mí en aquella sala, y la mujer con la que se había estado acostando estaba justo detrás de él. Trent Somerville. El hombre con el que había compartido cama durante 8 años, parecía relajado, casi aburrido, como si todo este divorcio fuera una tarea que solo necesitaba terminar antes del almuerzo. Sabrina Feld estaba sentada en la galería detrás de él con las piernas cruzadas y la barbilla en alto, como si ya hubiera ganado algo. Mi abogada, Connie, se levantó y dijo 5 palabras que lo cambiaron todo. «Señoría, un testigo más». La sala se quedó en silencio. No un silencio de película, un silencio real. De ese en el que puedes oír el clic del aire acondicionado. Se me oprimió el pecho. Miré las puertas del fondo de la sala y susurré, «No puede ser». La sonrisa de Trent, esa sonrisa confiada, perezosa, del «lo tengo todo controlado», se desmoronó en el segundo en que vio quién entraba. Mi nombre es Aria Márquez. Tengo 32 años y, hasta hace unos 9 meses, pensaba que tenía una vida bastante normal. Trabajo como coordinadora de nóminas en una empresa regional de transporte por carretera en Wilmington, Delaware. Gano 52.000 al año, lo que no es glamuroso, pero paga las facturas, o al menos solía hacerlo. Me casé con Trent Somerville cuando tenía 24 años. Llevábamos juntos desde los 22. Nos conocimos en la fiesta del 4 de julio de un amigo en Bear, Delaware, donde derramó limonada en mis sandalias y de alguna manera lo convirtió en una primera cita. Era encantador, alto, de risa fácil, el tipo de hombre que te hacía sentir como si fueras la única persona en la habitación. Dirigía un negocio de detallado de automóviles, con 2 locales, uno en Kirkwood Highway y otro cerca de Newark. Yo me encargaba de la casa. Él se encargaba del dinero del negocio. Ese era el trato. Nunca lo cuestioné porque nunca tuve una razón para hacerlo. La razón apareció en nuestro buzón un martes de abril. Era un extracto de tarjeta de crédito de Chase dirigido a Trent en nuestra dirección, pero de una cuenta que nunca había visto. Casi lo tiré en su montón de correo del negocio. Pero el sobre ya estaba medio abierto, como si el sello no hubiera pegado bien, y mis ojos captaron una cifra. $1.740. Ese era el cargo en una joyería del centro comercial King of Prussia. Debajo, $489 en un hotel boutique en Cape May, Nueva Jersey. Y al final, $67 en una floristería. Con fecha de un martes cualquiera. Mi cumpleaños es en noviembre. El día de San Valentín había pasado hacía 2 meses. Nuestro aniversario es en junio. Me quedé en la cocina sosteniendo aquel extracto y pensé, ¿quién recibe flores un martes de abril? Se lo pregunté a Trent esa noche. Con calma, razonablemente, solo pregunté. Y aquí está la cosa, no se inmutó, no tartamudeó, no evitó mi mirada. Me miró como si estuviera siendo tonta. Dijo que era una tarjeta de crédito de empresa para agasajar a los clientes. ¿La joya? Un reloj para un gerente de cuentas de flota que trajo grandes referencias. ¿El hotel? Un retiro de estrategia de equipo con los 2 gerentes de sus talleres. Las flores para la esposa de un cliente que les había ayudado a conseguir un nuevo contrato comercial. Cada respuesta salió suave y cálida, como si las hubiera ensayado en la ducha. Su sesión de planificación de equipo aparentemente requería una cama extra grande, salida tardía y un hotel que anuncia masajes para parejas en su página de inicio. Pero cuando alguien a quien amas te mira a los ojos y te dice que estás equivocada, quieres creerle. Así que lo hice, o lo intenté, pero no tiré ese extracto. Algo en mis entrañas, las mismas entrañas que me dijeron que la limonada en mis sandalias fue en realidad torpeza, no encantó, me dijo que lo guardara. Lo puse en una caja de zapatos debajo del lavabo del baño de invitados. No se lo dije a nadie. En realidad, eso no es cierto. Se lo dije a una persona, Gretchen Somerville, la hermana menor de Trent, y según yo pensaba, mi mejor amiga en Wilmington. Llevábamos almorzando juntas cada 2 semanas durante 6 años.
Sabía cómo tomaba el café, sabía que me daban miedo las escaleras mecánicas, sabía que lloraba con los anuncios de comida para perros. Confiaba en ella. Me senté frente a ella en un lugar acogedor en Concord Pike y le hablé de la tarjeta de crédito, el hotel, las flores. Me apretó la mano y dijo que lo investigaría. 24 horas después, Trent llegó a casa furioso. Me acusó de intentar envenenar a su familia en su contra. Gretchen se lo había contado todo, cada palabra, cada preocupación, cada lágrima. Fue entonces cuando comprendí algo que me dejó sin aliento: no tenía a nadie. Mis padres y mi hermana están en Tucson, Arizona, a 2.400 millas de distancia. Había construido toda mi vida dentro del mundo de los Somerville, el pueblo de Trent, la gente de Trent, la familia de Trent. Y ahora las paredes se estaban cerrando por todos lados. Trabajo en nóminas. Miro documentos financieros 8 horas al día, 5 días a la semana. Sé cómo es un gasto de negocio legítimo. Y las flores en un martes cualquiera para la esposa de un cliente no lo parecen. Pero el amor es curioso. Te vuelve tonto a propósito. Y el amor, estaba aprendiendo, era la cosa más cara por la que había pagado. Esa caja de zapatos debajo del lavabo del baño de invitados terminaría guardando mucho más que un extracto de tarjeta de crédito. Pero eso aún no lo sabía. Todo lo que sabía era más simple y peor: el hombre que dormía a 3 pies de mí cada noche era alguien a quien nunca había conocido de verdad. Antes de continuar, suscríbete y dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto y qué hora es ahora mismo. Muchas gracias por estar aquí. Ahora las cosas empeoraron, mucho peor. Pasaron 5 meses lentamente, de abril a agosto, y Trent no se echó para atrás. Se inclinó más. Empezó a llegar a casa más tarde, 9, 10, a veces no hasta medianoche, siempre en el taller o reunido con un proveedor de piezas en Filadelfia. Su teléfono vivía boca abajo en la encimera de la cocina como si se estuviera escondiendo de mí. Y aquí hay un detalle que todavía me pone la piel de gallina: empezó a ducharse en el segundo en que entraba por la puerta. A las 11 de la noche de un miércoles, el hombre que solía quedarse dormido en el sofá viendo ESPN estaba de repente obsesionado con la higiene personal. Si la limpieza está al lado de la santidad, Trent Somerville estaba intentando lavar algunos pecados muy graves. La presión financiera comenzó en julio. Entré en nuestra cuenta conjunta de Bank of America un lunes por la mañana antes del trabajo y vi que se habían transferido $11.200 a una cuenta operativa de la empresa a la que no podía acceder. Le pregunté a Trent. Dijo: mejoras de equipo. Un nuevo sistema de lavado a presión para el local de Kirkwood Highway. El sábado siguiente, pasé en coche por ambos talleres. Ningún equipo nuevo. Los mismos lavadores a presión con las calcomanías despegadas. Las mismas estaciones de aspirado con las mangueras agrietadas. La misma señalización descolorida que necesitaba ser reemplazada desde 2021. $11.200 de mejoras y ni una sola cosa había cambiado. Luego cambió la contraseña de nuestra cuenta de ahorros, así sin más. Una mañana, no pude entrar. Dijo que era una actualización de seguridad y que compartiría la nueva contraseña cuando tuviera un momento. Nunca tuvo un momento. También redujo su depósito automático en nuestra cuenta corriente conjunta de $3.200 al mes a $1.800. Mi salario cubría la hipoteca de $1.640 al mes, lo que me dejaba $160 para la compra, los servicios, la gasolina y todo lo demás. Empecé a llevar espaguetis sobrantes para almorzar. Lunes, martes, miércoles, jueves. Mi compañera de trabajo Janine finalmente me preguntó por qué llevaba comiendo pasta 4 días seguidos. Le dije que estaba en un plan de bienestar italiano. El plan se llamaba Mi marido movió $11.000 y Panera ya no entra en el presupuesto. Janine se rió. Yo también me reí, pero mi risa sonó rota. A finales de agosto llegó lo que dolió más que el dinero. Gretchen, la misma Gretchen que me había vendido a Trent en abril, organizó una barbacoa familiar en su casa. No me invitaron. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un oye, sé que las cosas están raras, pero sigues siendo de la familia. Nada. Me enteré por Instagram, porque así es como descubres que tu vida se está desmoronando en la era moderna, a través del álbum de fotos de otra persona con un filtro Valencia.
Gretchen publicó fotos de todo el clan Somerville, hamburguesas, mazorcas de maíz, bengalas en el patio trasero. Y en el fondo de una foto, de pie junto a Pauliana, la madre de Trent, la mujer a la que yo había llamado mamá durante 8 años, había una mujer que no reconocí. Pelo oscuro, vestido de verano, riendo como si perteneciera allí, cómoda, en casa. Pauliana le estaba dando un plato de papel con una hamburguesa como si llevara años viniendo a esas barbacoas. Esa mujer era Sabrina Fell. Y esa imagen, Pauliana, mi mamá, sirviendo un plato a la mujer con la que mi marido se estaba acostando, me quemó por dentro de una forma que todavía siento. A principios de septiembre, Trent solicitó el divorcio. Él lo solicitó primero. Su abogado envió documentos exigiendo un reparto 60/40 a favor de Trent. El negocio de detallado de automóviles, que yo sabía por años de alardes casuales de Trent que ingresaba alrededor de $400.000 al año, fue declarado en su solicitud con un valor total de $185.000. La casa que habíamos comprado hacía 6 años por $340.000 fue tasada en $280.000. Su petición decía, y nunca olvidaré estas palabras, que yo contribuí mínimamente al crecimiento y mantenimiento de los bienes conyugales. 8 años gestionando el hogar, pagando las facturas, manteniendo su vida en orden mientras él construía su negocio, y yo contribuí mínimamente. El mensaje de su abogado era simple: acepta el trato o el litigio se comerá lo que quede. Conduje hasta el baguá de la ruta 202 esa tarde, aparqué en el rincón más alejado del estacionamiento, apagué el motor de mi Nissan Pathfinder y lloré durante 40 minutos. No un llanto bonito, del tipo feo en el que tu cara no sabe qué forma adoptar. Tenía $3.100 en mi cuenta corriente personal, sin familia local, sin amigos. Gretchen se aseguró de eso. Y un marido que acababa de declarar oficial y legalmente que yo no valía casi nada. Pensé en llamar a mi madre en Tucson, pero habría reservado un vuelo esa misma noche, y yo realmente no podía permitirme alimentar a otra persona con el plan de bienestar italiano. A la mañana siguiente, y no sé qué me hizo hacer esto, quizás la desesperación, quizás la providencia divina, fui a la biblioteca pública de Wilmington durante mi hora de almuerzo. No buscaba nada en específico. Solo necesitaba un lugar tranquilo que no fuera la casa. Deambulé hasta la sección de autoayuda y saqué un libro de la estantería, algo sobre la recuperación financiera después del divorcio. Dentro de la portada, metida como un marcapáginas, había una tarjeta de visita. Alguien había escrito en el reverso con tinta azul: ella lo vale. Llámala. El anverso decía: Constance Bellamy, abogada. Derecho de familia y recuperación de activos. Me quedé mirando esa tarjeta durante mucho tiempo. Luego llamé antes de poder disuadirme. Quienquiera que dejara esa tarjeta en ese libro, si estás ahí fuera, me salvaste la vida. No de una manera dramática, de la manera real. La lenta, constante, de una llamada a la vez. La oficina de Connie Bellamy estaba en el segundo piso de un estrecho edificio de ladrillo en Marquette Street, en el centro de Wilmington, justo encima de una tienda de sándwiches llamada Giordano's que hacía que toda la escalera oliera a pimientos asados. Connie misma tenía 58 años, complexión de alguien que había jugado al softball en la universidad y nunca dejó de caminar como si todavía pudiera hacer una doble jugada. Llevaba gafas de leer en una cadena de cuentas alrededor del cuello y tenía un apretón de manos que te hacía sentir que las cosas estaban a punto de solucionarse. En la pared detrás de su escritorio, un punto de cruz enmarcado que decía: los activos no se esconden solos. Al lado, una foto de 2 Golden Retrievers. Más tarde descubrí que sus nombres eran demandante y demandado, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre Constance Bellamy. Me hizo sentar, me sirvió café de una cafetera que parecía haber estado funcionando desde la administración Clinton, y dijo: dime qué tienes. Traje la caja de zapatos, la abrí sobre su escritorio como si fuera un pequeño ataúd lleno de los pecados de mi matrimonio. Dentro, el extracto de la tarjeta de crédito Chase de abril, 6 capturas de pantalla de pagos de Venmo de Trent a alguien llamado S. Feld por un total de $7.600 en 6 meses, con descripciones útiles como suministros para el almuerzo y varios. Y fotos impresas de Instagram de la barbacoa de Gretchen que mostraban a Sabrina Feld en el patio trasero de los Somerville como si tuviera un asiento reservado en acción de gracias. Connie miró primero la declaración de activos propuesta por Trent.
Se puso las gafas de leer, leyó durante unos 90 segundos, se las quitó y dijo que las cifras eran tan creativas que deberían presentarse a un concurso de escritura de ficción. Luego se puso seria. Explicó algo llamado disipación de bienes gananciales. En términos simples, cada dólar que Trent gastó en Sabrina durante nuestro matrimonio, joyas, hoteles, cenas, transferencias de Venmo, era dinero tomado de nuestro patrimonio conyugal. No su dinero, nuestro dinero. Y en Delaware, es recuperable. Pero Connie dijo que esto no era solo un marido gastando dinero conyugal en una novia. Si Trent estaba canalizando dinero a través de su negocio para financiar esto, era un fraude financiero contra el matrimonio. Presentó citaciones judiciales para los registros bancarios del negocio de Trent de ambos locales de detallado. Lo que llegó en octubre hizo que la caja de zapatos pareciera un calentamiento. Primero, Sabrina Feld estaba en la nómina del negocio, listada como consultora de marketing. Salario, $4.800 por mes. Había estado en la nómina durante 14 meses. Cogí un bolígrafo e hice los cálculos allí mismo, en la oficina de Connie, porque eso es lo que hacen los coordinadores de nóminas. Multiplicamos. 14 por $4.800 son $67.200. $67.200 pagados a la novia de mi marido con un negocio que era mitad mío. Sabrina había presentado formularios de impuestos W9. Había firmado documentos reales para un puesto que no produjo ningún sitio web, ninguna campaña en redes sociales, ningún plan de marketing, ningún material para clientes, nada. Le pagaban casi $5.000 al mes por existir. Segundo, y esto me dolió de una manera diferente, Gretchen Somerville también estaba en la nómina. Listada como apoyo administrativo. Salario, $1.200 por mes. Gretchen, que nunca había trabajado un solo día en el negocio de Trent, que tenía un trabajo a tiempo completo como recepcionista en una clínica dental en Middletown, estaba cobrando $1.200 al mes por un trabajo administrativo que nunca hizo. Cuando vi su nombre en esa impresión, algo hizo clic. La barbacoa, la llamada a Trent en abril, la emboscada en el trabajo que vendría después. Gretchen no solo estaba siendo una hermana leal. Estaba en la nómina. Su lealtad tenía un precio, y era de $1.200 al mes. Connie lo marcó pero me dijo que me centrara en las cifras más grandes. Volveríamos a Gretchen. Tercero, una sociedad de responsabilidad limitada separada de la que nunca había oído hablar, Coastal Ventures, D. La cuenta del negocio mostraba transferencias regulares a esta entidad. $93.000 en total durante 2 años. Connie se reclinó en su silla y dijo que Coastal Ventures era un aparcamiento para el dinero que tu marido no quería que encontraras. No era un negocio real. No vendía nada, no producía nada, ni empleaba a nadie. Existía para guardar efectivo en un lugar donde yo nunca miraría. Seré honesta. Me senté en la oficina de Connie esa tarde y mis manos temblaban. Ya no de tristeza, de matemáticas. Lo sumé todo. $67.200 para Sabrina, $14.400 para Gretchen, $93.000 para una sociedad de responsabilidad limitada falsa, más los $7.600 en pagos de Venmo. Esos son $182.200 en dinero que Trent había movido, escondido o regalado mientras yo comía espaguetis sobrantes y lloraba en el aparcamiento de un bagua. A finales de noviembre, Trent se dio cuenta de que había contratado a una abogada. Las citaciones lo delataron, así que envió a Gretchen. Apareció en mi lugar de trabajo durante la hora del almuerzo, entró directamente en la sala de descanso y empezó a hablar como si estuviera dando un sermón. Que estaba destruyendo a la familia. Que Trent había cometido un error. Que iba a arruinar a todos. Mi compañera, Janine, estaba sentada allí mismo con un sándwich de pavo congelado a medio camino de su boca. Un tipo de envíos llamado Ronnie de repente encontró algo muy interesante que mirar en su taza de café. No dije ni una palabra. Dejé que Gretchen hablara hasta que se quedó sin combustible, lo que tardó unos 4 minutos, y luego se fue. Volví a mi escritorio y le envié a Connie por correo electrónico todos los documentos que había organizado esa mañana. La gente que grita suele tener miedo. La gente que se mantiene en silencio suele estar preparada. Esa noche,
Empecé a despertarme a las 5:30 de la mañana. Cada mañana antes del trabajo, me sentaba en la mesa de la cocina con mi portátil y organizaba cada extracto bancario, cada recibo, cada captura de pantalla en carpetas etiquetadas en una memoria USB, codificadas por colores, con fecha y con referencias cruzadas. Trabajo en nóminas. Organizar datos financieros es literalmente por lo que me pagan. La gente siempre me decía que ser coordinadora de nóminas era aburrido. Y sí, quizás lo sea. Pero la gente aburrida se da cuenta cuando los números no cuadran. Y cada número en la vida financiera de Trent Somerville estaba gritando. Por primera vez en 9 meses, sentí algo más que miedo. Me sentí metódica. Y ser metódica se sentía como el comienzo de algo para lo que Trent no estaba preparado. Entonces Connie llamó con algo que no esperaba. Dijo que alguien se había puesto en contacto con su oficina. Alguien de la propia familia de Trent. No Gretchen. Alguien más. Alguien que había estado completamente en silencio durante todo este tiempo. Y esa persona quería hablar. La persona que llamó a la oficina de Connie fue Pauliana Somerville, la madre de Trent. La misma mujer que había visto en Instagram dándole una hamburguesa a Sabrina Feld en la barbacoa familiar como si estuviera dando la bienvenida a una nueva hija. La mujer a la que había llamado mamá durante 8 años. La mujer que no me había dirigido ni una sola palabra desde abril. Cuando Connie me lo dijo, me senté en el borde de mi cama en la habitación de invitados, porque ahí es donde dormía ahora, y me quedé mirando la pared durante 3 minutos seguidos. Había descartado a Pauliana por completo. Después de las fotos de la barbacoa, después del silencio, después de verla de pie junto a Sabrina como si yo nunca hubiera existido, supuse que la sangre había ganado. Es lo que hacen las madres. Eligen a sus hijos incluso cuando sus hijos se equivocan. Lo entendía. Lo odiaba, pero lo entendía. Estaba equivocada sobre Pauliana. Y estar equivocada sobre ella fue el mejor error que he cometido. Esto es lo que pasó. La noche de esa barbacoa a finales de agosto, después de las hamburguesas, las bengalas y las fotos de Instagram, Trent se quedó hasta tarde en casa de Gretchen. La mayor parte de la familia se había ido a casa. Pauliana todavía estaba allí limpiando la cocina. Trent se había tomado unas cuantas cervezas. Y cuando Trent Somerville se tomaba unas cuantas cervezas, hablaba. Le dijo a su madre que el negocio estaba ingresando más de 400.000 al año, más del doble de lo que luego declararía en el tribunal. Me llamó ingenua. Dijo que aceptaría cualquier migaja que él me tirara porque ella no tiene agallas para luchar. Se jactó de que Coastal Ventures era su fondo de escape que Aria nunca tocará. Calificó los pagos a Sabrina como el truco más limpio del libro. Y luego se rió. Sentado en la cocina de su hermana con salsa barbacoa en la camisa, se rió de despojar financieramente a su esposa como si fuera un movimiento de negocios inteligente. Pauliana no se rió porque había oído esas mismas palabras antes, 30 años atrás, del padre de Trent, Gerald Somerville. El hombre que construyó el taller de detallado original le había hecho lo mismo a Pauliana, cuentas ocultas, gastos falsos, una mujer al margen. Pauliana se quedó callada entonces. Eligió la lealtad, eligió la familia. Y cuando Gerald murió 7 años después, descubrió que el negocio había ido a parar enteramente a Trent. La casa estaba hipotecada hasta los cimientos y no quedaba nada. Pauliana pasó sus 50 reconstruyendo su vida desde un apartamento de alquiler en Bear, Delaware, trabajando en la recepción de una clínica veterinaria hasta que pudo permitirse un coche de segunda mano y un depósito de seguridad para algo mejor. Escuchó las palabras de su difunto marido salir de la boca de su hijo vivo esa noche, y algo dentro de ella se rompió de una manera que no podía volver a cerrarse. 3 días después de la barbacoa, Pauliana llamó a la oficina de Connie Bellamy. Trent heredó el negocio de su padre, el encanto de su padre y, aparentemente, la creencia inquebrantable de su padre de que las mujeres no saben leer un extracto bancario. De tal palo, tal astilla. Rodó directamente a una sociedad de responsabilidad limitada oculta. El plan se elaboró cuidadosamente. Pauliana testificaría sobre las admisiones privadas de Trent, los ingresos reales del negocio, el propósito de Coastal Ventures, los pagos de consultoría, su intención declarada de dejarme sin nada. Connie añadiría a Pauliana a la lista oficial de testigos 14 días antes del juicio,
el 2 de enero, para una fecha de juicio el 16 de enero, según las reglas de divulgación del Tribunal de Familia de Delaware. Sin emboscadas, sin trucos, totalmente legal. Y aquí está la parte que todavía me hace negar con la cabeza. Cuando el abogado de Trent recibió esa lista de testigos actualizada y vio Somerville, asumieron que ella testificaría a favor de Trent. ¿Por qué no lo harían? Es su madre. La sangre es la sangre. No la llamaron. No la prepararon. No le hicieron ni una sola pregunta. Simplemente lo asumieron. Esa suposición fue el segundo mayor error que cometió el equipo legal de Trent. El primero fue pensar que yo no lucharía. Pauliana también le contó a Connie sobre una caja fuerte ignífuga en el taller de Kirkwood Highway. Dentro, un disco duro de respaldo donde Trent guardaba sus verdaderos registros financieros. Archivos de QuickBooks de los últimos 4 años. Cada transferencia de Coastal Ventures registrada. Hojas de cálculo internas que seguían los ingresos reales. La combinación de la caja fuerte era 44, el número de la camiseta de fútbol americano de Trent en el instituto, porque por supuesto que lo era. Connie no mencionó la caja fuerte específicamente. Presentó una moción de descubrimiento más amplia para todos los registros financieros del negocio en el local de Kirkwood Highway, incluyendo medios digitales, lenguaje estándar. El tribunal la concedió. La combinación de Pauliana solo nos dijo dónde buscar. El disco duro lo confirmó todo. $410,000 en ingresos anuales reales, $93,000 en transferencias a Coastal Ventures, los $67,200 en pagos a Sabrina, los $14,400 en pagos a Gretchen, todo en las propias hojas de cálculo de Trent. El hombre mantenía un registro detallado de su propio fraude. Supongo que cuando estás seguro de que nadie va a mirar, te organizas. Una cosa más sobre esos meses, Delaware no requiere separación antes del divorcio. Su abogado le dijo que se quedara en la casa para proteger su reclamación de propiedad. Connie me dijo lo mismo. Así que desde noviembre hasta mediados de enero, 6 semanas, Trent y yo vivimos bajo el mismo techo como dos extraños en una sala de espera. Yo dormía en la habitación de invitados. Él entraba y salía a horas aleatorias. Nos cruzábamos en la cocina sin hablar. Dejaba tazas de café en el fregadero. Yo las lavaba sin decir palabra. Fue la actuación más difícil de mi vida, saberlo todo, no mostrar nada. Algunas noches me acostaba en esa habitación de invitados mirando al techo y me recordaba a mí misma, la paciencia no es debilidad. La paciencia es lo que separa a la gente que gana de la gente que solo reacciona. Llegó el 16 de enero. Trent no sabía lo que Pauliana le había contado a Connie. No sabía lo del disco duro. Su propio abogado vio Somerville en la lista de testigos y ni una sola vez levantó el teléfono para comprobar de qué lado estaba. Trent entró en esa sala como un hombre que ya había ganado. Yo entré llevando 9 meses de pruebas, un informe de un contable forense y un testigo que nunca imaginó que hablaría en su contra, su propia madre. 16 de enero. La sala del tribunal olía a café quemado y cera para pisos. Las luces fluorescentes zumbaban sobre nuestras cabezas con ese ligero parpadeo que hace que todo parezca una sala de espera de la oficina de tráfico. La jueza Matilda M.C. Brier presidía desde el estrado. Principios de los 60, pelo gris acero recogido, gafas de leer que se ponía y quitaba constantemente como si fueran signos de puntuación. Era conocida en el Tribunal de Familia de Delaware por 2 cosas, un interrogatorio minucioso y una paciencia absolutamente nula con las declaraciones financieras incompletas. Me cayó bien de inmediato. Trent se sentó en la mesa opuesta con una chaqueta azul marino nueva que todavía tenía pliegues nítidos en las mangas. Parecía un hombre que había planchado su confianza esa mañana junto con su camisa. Sabrina Feld se sentó en la galería directamente detrás de él, con las piernas cruzadas, la barbilla en alto, tranquila y serena, interpretando el papel de pareja comprensiva que observa una formalidad. El abogado de Trent abrió primero. Aria contribuyó mínimamente. La valoración del negocio de $185,000 es precisa. La oferta original de 60/40 fue más que justa. Finalicemos esto y sigamos con nuestras vidas. Lo dijo como si estuviera pidiendo en un autoservicio. Entonces Connie se levantó.
No se apresuró, no levantó la voz. Presentó las pruebas de la misma manera que se pone la mesa para alguien que no sabe que ha sido invitado a su propio funeral. Primero, los registros bancarios obtenidos por citación, la Sociedad de Responsabilidad Limitada Coastal Ventures, $93.000 en transferencias durante 2 años a una empresa que no tenía empleados, ni productos, ni clientes, y ningún propósito más que guardar efectivo donde yo nunca lo vería. Segundo, el registro de nóminas que mostraba a Sabrina Feld como consultora de marketing, $4.800 al mes durante 14 meses, totalizando $67.200 por un puesto que no generó ningún entregable. Ni sitio web, ni campaña, ni informe de análisis, ni siquiera un folleto. Tercero, Gretchen Somerville listada como apoyo administrativo a $1.200 al mes, $14.400 en total por un trabajo que nunca realizó, de una mujer que ya tenía un trabajo a tiempo completo en una clínica dental en Middletown. Y finalmente, el disco duro, recuperado por orden judicial del local de Kirkwood Highway, autenticado por una firma de contabilidad forense de Filadelfia. Ingresos anuales reales, $410.000 y pico, no $185.000. Los propios archivos de QuickBooks de Trent, sus propias hojas de cálculo, sus propios números. El abogado de Trent se opuso al disco duro. La jueza M.C. Brier lo desestimó sin pestañear. Fue obtenido mediante una orden judicial y verificado por un contable forense certificado. La objeción ni siquiera la ralentizó. Trent se inclinó y le susurró algo a su abogado. Su abogado pidió un receso. Denegado. La jueza M.C. Brier dijo que quería escuchar todas las pruebas antes de cualquier descanso. La palabra todas quedó flotando en el aire un instante más de lo debido. Entonces Connie se levantó de nuevo. Señoría, nos gustaría llamar a un testigo más. P. Somerville, ya revelada en la lista de testigos. Sabía que esto iba a pasar. Lo había planeado con Connie. Había ensayado mi compostura en el espejo de la habitación de invitados. Pero saber que algo va a pasar y verlo llegar son dos cosas completamente diferentes. Miré las puertas de la sala y se me oprimió el pecho. Susurré, no para nadie más, solo para mí, no. No puede ser. No porque estuviera sorprendida. Porque el peso de todo me golpeó de repente. 8 años llamando a esta mujer mamá. Acciones de gracias, tarjetas de cumpleaños con billetes de $20 dentro. La forma en que me enseñó a hacer su falda de ternera. Y ahora estaba a punto de cruzar esa puerta y acabar con el caso de su propio hijo. La reacción de Trent llegó por etapas. Primero, confusión. Miró las puertas, luego reconocimiento. Su madre caminando hacia el estrado de los testigos. Luego se volvió hacia su abogado con una mirada que nunca olvidaré. No era ira. Era la cara de un hombre que se da cuenta de que el único muro que pensaba que nunca caería acaba de desmoronarse. Su abogado le devolvió la mirada con la misma expresión exacta. Habían tenido a P. Somerville en la lista de testigos durante 2 semanas. Ninguno de los dos la había llamado. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que el taquígrafo del tribunal iba a transcribirlo. Pauliana no miró a Trent, ni una sola vez. Se sentó, miró a la jueza M.C. Brier y habló con voz firme. Testificó, después de la barbacoa familiar en agosto. Trent le dijo en privado que el negocio ingresa más de $400.000 al año. Me llamó ingenua. Describió Coastal Ventures como su fondo de escape. Calificó los pagos a Sabrina como el truco más limpio del libro. Dijo que los pagos a Gretchen eran un gracias por mantener la boca cerrada. Y dijo que yo aceptaría cualquier migaja que él me ofreciera. Connie le preguntó a Pauliana por qué decidió dar un paso al frente. Pauliana dijo simplemente que su marido le hizo lo mismo a ella hace 30 años y ella se quedó callada. Lo perdió todo. No iba a ver cómo le pasaba eso a alguien a quien amaba. Detrás de Trent, en la galería, Sabrina Feld se quedó muy quieta. Escuchó el truco más limpio del libro. Escuchó que los pagos de consultoría se describían como un mecanismo para mover dinero, no un salario real. Miró a Trent. Él no le devolvió la mirada. Los $4.800 al mes nunca fueron para ella. Nunca se trató de ella. No era su pareja.
Era su rastro de papel. Y su firma estaba en cada formulario W9. La expresión de la jueza MC Brier no cambió, pero sus preguntas se volvieron más agudas. Le preguntó directamente al abogado de Trent si su cliente deseaba enmendar sus declaraciones financieras juradas antes de que ella emitiera su fallo. El abogado pidió una reunión en el estrado. Denegada. La jueza dijo que había oído suficiente y que estaba preparada para dictar sentencia. Lo que dijo a continuación hizo que 9 meses de almuerzos de espaguetis valieran cada bocado. La jueza Matilda MC Brier no dictó su fallo con dramatismo. Lo hizo de la misma manera que le leerías la cuenta a alguien al final de una cena muy cara, con calma, claridad y de forma definitiva. Debido a la disipación deliberada de bienes gananciales y a la declaración financiera fraudulenta bajo juramento, el tribunal me concedió el 70% de todos los bienes gananciales. La casa, 100% para mí. Trent perdió su derecho por mala conducta financiera documentada. Se ordenó una tasación independiente del negocio de detallado de automóviles basada en las cifras de ingresos reales, no en los $185.000 de cuento de hadas que Trent había jurado, y yo tenía derecho a mi parte equitativa completa. La sociedad de responsabilidad limitada Coastal Ventures fue congelada inmediatamente. Todos los fondos sujetos a distribución equitativa. Luego, la voz de la jueza bajó medio registro y la sala se quedó muy silenciosa. Remitió las declaraciones financieras juradas de Trent a la oficina del fiscal general de Delaware para una revisión por perjurio. Había mentido bajo juramento sobre el valor de los bienes conyugales. Remitió por separado los registros de nóminas del negocio al Servicio de Impuestos Internos, los pagos ficticios de consultoría y administración utilizados para reducir los ingresos declarados del negocio constituían un posible fraude fiscal. Señaló que Sabrina Fell, como receptora de $67.200 en pagos por un puesto de consultoría inexistente, una mujer que presentó formularios de impuestos W9 para ese puesto, sería incluida en la remisión al Servicio de Impuestos Internos para una posible revisión de responsabilidad fiscal. Y los $14.400 de Gretchen Somerville en pagos administrativos fabricados también fueron señalados. Vi a Trent intentar levantarse. Su abogado le agarró del brazo, no con suavidad, y lo sentó de nuevo en su silla. Abrió la boca, pero no salió nada. La chaqueta azul marino que se había puesto para parecer un ganador parecía un disfraz en el hombre equivocado. No fue arrestado. No es así como funciona. La oficina del fiscal general investigaría. El Servicio de Impuestos Internos auditaría. Los procedimientos del gran jurado llevan meses, pero la maquinaria se estaba poniendo en marcha, y Trent lo sabía. Salió de esa sala sin esposas, pero con algo peor, la certeza absoluta de que alguien vendría a por él. Simplemente no sabía cuándo. Y el no saber, creo, es su propia clase de prisión. Sabrina se quedó congelada en la galería como si alguien la hubiera desenchufado. Nadie la miró. Ni Trent, ni su abogado, ni Pauliana. Llegó a esa sala como la pareja confiada de Trent Somerville, la mujer que pensaba que era la siguiente en la fila. Se fue como un nombre en un documento de remisión del Servicio de Impuestos Internos. Ella firmó esos formularios W9. Ella depositó esos cheques. No diseñó el plan, pero su firma estaba por todas partes. Ya no necesitaba un novio. Necesitaba un abogado. Y por la expresión de su cara, lo sabía. Trent me dijo una vez, unos 3 años después de casarnos, durante una discusión sobre si yo debería tener acceso a las cuentas del negocio, que yo era demasiado emocional para entender el dinero. Recuerdo exactamente dónde estaba, junto al fregadero de la cocina, sosteniendo una espátula. No le respondí nada. Simplemente me di la vuelta y terminé de hacer la cena. Ese momento se repitió en mi cabeza mientras la jueza MC Brier leía su fallo. Demasiado emocional para entender el dinero. Y aquí estaba yo, saliendo de un tribunal con la casa, una parte real de un negocio de $400.000 y una sociedad de responsabilidad limitada congelada. Mientras tanto, Trent Somerville salía con una remisión por perjurio y una auditoría del Servicio de Impuestos Internos. Resulta que entiendo el dinero perfectamente. Solo necesitaba que alguien dejara de mentir al respecto. En el pasillo, después, Gretchen se me acercó. Empezó a decir algo.
No sé si era una disculpa, una excusa o solo ruido. Pasé a su lado sin bajar el ritmo. No la miré. No porque estuviera enfadada, porque había terminado. Los $1.200 al mes de lealtad fraternal de Gretchen acababan de convertirse en una investigación fiscal. No tenía nada más que decir a alguien cuyo apoyo tenía un número de nómina adjunto. Junto al ascensor, vi a Pauliana. Estaba sola, sosteniendo su bolso con ambas manos. No intentó abrazarme, no dio un discurso. Solo me miró y asintió. Una vez. Le devolví el asentimiento. 8 años de fiestas, tarjetas de cumpleaños, recetas de falda de ternera y llamadas de los martes vivían en ese único asentimiento. No había nada que ninguna de las dos pudiera decir que fuera lo suficientemente grande para lo que acababa de pasar. Así que no dijimos nada. Y nada fue más honesto que cualquier palabra. Muchas gracias por quedarte conmigo durante esta historia. Significa más de lo que imaginas. Si esta historia te ha llegado de alguna manera, ya hay otra en tu pantalla. Y te prometo que vale la pena.